Dios es fiel a sus promesas, Él nunca se ha olvidado de ti. A su tiempo Él obra con poder, recibe sanidad, recibe libertad, porque este es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios, el tiempo de Dios, el tiempo de La semana pasada recibí una llamada que me alegró muchísimo. Hace un mes oré por una bebé de 3 años y la llamada que recibí era de su mamá. Ella me estaba contando lo que había pasado con su bebé. Resulta que esta niña tenía un problema en el cráneo que se llama craneosinostosis. ¿En qué consiste? Sencillo. Los huesos del cráneo dejan de crecer. Entonces, ¿qué pasa cuando el cerebro crece, pero ya los huesos no se expanden para contener al cerebro? Ahí hay un problema. Resulta que esta niña tenía craneosinostosis en la mitad de la cabeza. Entonces, la mitad de los huesos del cráneo ya no podían crecer y la otra mitad sí. Esto provoca 2 cosas. Lo primero, la presión que le estoy contando, que el cerebro crece, pero los huesos no crecen al mismo ritmo, entonces hay demasiada presión ahí adentro. Y lo segundo es que la cabeza del bebé comienza a deformarse, porque una porción de los huesos crecen y la otra no. Entonces quiere decir que la cabeza toma una forma en un lugar y otra distinta en otro. ¿Me hago entender? Y esta bebé no tenía solamente esto, sino que había una desviación en su intestino grueso. En alguna parte de su estómago, el intestino grueso y la uretra se unían. Y esto provocaba que la bebé defeque por la vagina y el recto. Estas 2 enfermedades tenían que ser operadas. Tenía que hacerse una cirugía. La bebé llegó ese viernes a Radio Betania con estos 2 diagnósticos. La craneosinostosis, que tenían que operarla para que los huesos del cráneo pudieran expandirse. Y había que hacer una reconstrucción del intestino grueso para separar la uretra de este y que pueda defecar con normalidad. Esta segunda operación, la que dividía el intestino grueso de la uretra, era tremendamente complicada. Un doctor de España estaba viniendo para hacérsela. Y bueno, la mamá me cuenta todo esto que yo le estoy contando a usted ahora. Comenzamos a orar por la niña y el Espíritu Santo me habla y me dice: a esta niña no van a operarla, yo la estoy sanando en este momento. Que le hagan los análisis con fe. Bueno, la mamá sale de Radio Betania y evidentemente tenía que hacerle los exámenes, no porque yo se lo decía, sino porque estaba a la puerta la cirugía del cráneo y la cirugía para reconstruir el intestino grueso y la uretra. Entonces que sí o sí tenía que hacerse los análisis, porque los doctores necesitaban ciertos datos para operar, ¿no? Bueno, la mamá sale, hace los análisis, los doctores hacen una tomografía de la cabeza, del cráneo, y grande fue la sorpresa de los doctores cuando la bebé estaba completamente sana. Los huesos del cráneo estaban normales, es decir, tenían las características que le permitían seguir creciendo. Entonces la operación era innecesaria. La tomografía que se iba a hacer para hacer la cirugía, al final de cuentas mostró que no era necesaria la cirugía porque la bebé estaba sana. Y no solamente eso, le hicieron una citoscopía para tener los datos necesarios y poder hacer la cirugía del intestino grueso
y de la uretra. Cuando los doctores hacen ese análisis, hermanos, se dan cuenta que el intestino grueso está completamente normal, ubicado donde corresponde, y la uretra también. El doctor se detiene y dice: ¿cómo es esto posible? No hay manera de que esto suceda, esto es con operación. Nosotros vimos los anteriores análisis. Pero hermano, la bebé está completamente sana. Jesús hizo tremendo milagro en ella, y yo quiero invitar esta noche a Ruth Ábalos, que pueda pasar aquí adelante, por favor. Ella es la mamá de Sofía y viene con Sofía. Yo quisiera que Ruth durante unos minutos pudiera... Adelante, amada. Ella pudiera compartir con sus propias palabras lo que ha vivido, cómo fue el tiempo antes de llegar a Radio Betania, cuando oramos, qué sintió ese día y qué pasó después. Hermano, te invito a escuchar atentamente. Buenas noches a todos. Efectivamente, ella es Sofía. Desde sus 6 meses ella enfermó con bronquitis, se le complicó con una bronconeumonía, y así todo el tiempo. Ella pasó medio año, pasó 1 año y no podía desarrollarse. Y una tarde que yo le estaba haciendo su aseo a ella, le apreté su barriguita y yo vi que ella defecó por la vagina y también por el ano. Me asusté y la llevé de emergencia al doctor. Le hicieron exámenes y me dijeron que era una fístula que ella tenía y que tenían que operarla y que la operación era muy complicada. Yo hace 1 año y medio más o menos vengo a la mansión pidiendo por mi niña, y también las mamás de mis alumnos me decían: vaya a buscarlo al hermano Ricky, él hace milagro con sus oraciones. Y un día una amiga me llama y me dice, mi amiga Rafaela me dice: vamos a la Radio Betania, me dice. Y de esa manera fue que llegamos a la radio. Yo sentí algo diferente cuando llegué ahí. Había mucha gente, jóvenes, ancianos, personas de mi misma edad, y yo estaba muy lejos de la cola. Y mi hija empezó a fatigarse, y una señora me dice: señora, pase usted antes que yo. Bueno, yo dije: es por algo que yo estoy aquí. Es por algo que la señora me dio su lugar para que yo pueda entrar, dejando ella de entrar para que yo pueda entrar con mi niña. Y fue de esa manera que entramos. Y yo le conté al hermano Ricky lo que pasaba con mi niña. Y empezamos a orar. Y él me dijo que su niña está sanada, me dijo. Vaya y hágale los exámenes y me los trae, me dijo. Y así yo sentí algo muy fuerte dentro de mi corazón. Y me vine a la casa, les conté a mi esposo. Y después de eso pasaron muchas cosas y no podíamos hacerle el examen porque ella estaba enferma. Y grande fue la sorpresa. Bueno, antes de eso mi hija cayó enferma y la llevé al médico, y también el doctor dijo que ella tenía la craneosinostosis. Hicieron los exámenes, la internaron y también tenían que abrirle el cráneo. Fue por ese motivo que yo más me animé, me desesperé, y fue por esas 2 razones que yo fui a la radio a buscarlo al hermano para que se haga el milagro de mi niña. Y así, saliendo de la radio, yo sentí algo diferente.
Después llegó el día en que le hicieron la tomografía a mi hija y no tenía nada. Mi hija estaba sana de la cabeza y no la iban a operar. Amén. Gloria al Señor. Cuéntenos del otro examen. La citoscopía que le iban a hacer a mi hija también se postergó porque ella paraba enfermita. Y para hacerle esos exámenes ella tenía que entrar a cirugía y la tenían que anestesiar. Y se dio la oportunidad, le hicieron la citoscopía y tampoco tenía nada, mi niña. Estaba sana. Es un milagro de Dios que ha sucedido en mi niña. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muchísimas gracias, Ruth. Que el Señor las bendiga.